El tema de hoy, siempre junto a ti. Evangelio del doctor Lucas. Aleluya, estaba mirando una película del apóstol Pablo. Y Lucas es clave en los escritos del apóstol Pablo. Hay que ver esa película, muy bonita. Es enternecedora, cautivadora. Ver a un Pablo preso. Es toda la historia que cuenta en esa película desde que él está preso y ahí muere, ¿cierto? Muere decapitado. Pero Lucas es clave porque él es el que realmente va a escribir lo que Pablo le está diciendo, pero él también escribió el Evangelio de Lucas, el doctor Lucas, capítulo 24. Aquí encontramos a dos hombres. Oramos. Padre, muchas gracias. ¿Qué valor tendría, Señor, si tú, Espíritu Santo, no me convences de tu palabra? Tu palabra es verdad. Y yo vivo bajo tu palabra. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale de las Escrituras, que es la voz de Dios, que es la boca de Dios. Las Escrituras, Señor, nos hablan de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias. Que las distracciones, Señor, no sean conmigo. Yo los teléfonos ya los tengo apagados, Señor, porque me quiero concentrar estos 35 minutos de oro para escuchar de tu boca, para escuchar de tu corazón lo que tú quieres hacer conmigo esta mañana, los cambios que necesito hacer, las reacciones que debo tomar, los desafíos que tienes que darme esta mañana. Yo tengo que decirte, Señor, como dijo el profeta, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así, Señor, así sea esta mañana. Muchas gracias. En el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra serie de este mes de julio, la resurrección de Jesús. Estoy cada vez más convencido, queridos, que esta doctrina es clave. Esta doctrina es lo que tiene que caber en mi mente, en mi corazón. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Claro, porque si Él murió y solamente está en la tumba, pues entonces, ¿de qué hablamos? De resurrección de muertos. Pero como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Este tema debiera hablarse todo el año. Claro, queridos. Por ello el tema de hoy, siempre junto a ti. El resucitado no faltará nunca con usted. Jamás en la historia le faltará. Si usted por algún motivo está en algún problema, cuando va a viajar a otro país y le agarra ¿qué sería? Las personas que atienden ahí, por algún error, alguna equivocación, hay una palabra, siempre junto a ti. Cuando algo pase en el matrimonio, alguna desatención, algún momento difícil, siempre junto a ti. Cuando en el trabajo nos den una notificación y nos digan hasta aquí usted va a trabajar, ya no tiene más espacio, entonces ahí está lo que hoy vamos a ver, siempre junto a ti. Ahora digan conmigo, siempre junto a mí. Siempre junto a mí. Siempre. Usted no se va a olvidar jamás de esta mañana. Siempre. No importa lo que estemos pasando, momentos de alegría o lo que sea.
siempre junto a nosotros. El pasaje de hoy encontramos a dos discípulos del Señor. Dos discípulos que están saliendo de Jerusalén a Emaús. Así dice el pasaje, si usted lo lee en Lucas 24, vamos a leer algunos pasajes de ello. Salen de Jerusalén, del lugar del templo, del lugar realmente donde el Señor habita, donde Él vive. Cuando el pueblo judío ora, siempre está mirando hacia el templo, o siempre miraba hacia el templo, sea que estén en Babilonia, sea que estén en Egipto, porque para ellos ese lugar era clave. Allí estaba la presencia de Dios, y por ello ellos tenían que orar contemplando y mirando hacia Jerusalén. Pero ahora están cambiando de lugar, decreciendo en su vida espiritual y descendiendo a Emaús. Entonces, aquí viene lo que tenemos que hablar nosotros. A veces nosotros estamos desilusionados con algo y comienza nuestro descenso espiritual y vamos rumbo a Emaús. Desilusionados en la familia, desilusionados en las finanzas, en lo que sea. Y entonces nosotros a veces perdemos la característica de lo que somos. Dos discípulos que pasaron con Jesús 3 años y más. Pero miren ahora lo que vamos a contemplar, ¿dónde están? En 3 años debieron haber crecido. En 3 años debieron estar en gloria, habiendo escuchado todas las enseñanzas, las parábolas del Señor, las enseñanzas diarias, los milagros, las resurrecciones que ellos vieron, contemplaron en 3 años. Pero ahora entonces miremos el cuadro de estos dos discípulos mientras Cristo ya ha resucitado. Vaya conmigo entonces a Lucas capítulo 24. Versículo 17, por favor. Versículo 17. Aquí ingresa entonces el Señor Jesús. Versículo 17. ¿Lo tenemos? Subráyelo. Le va a ser útil a usted el mañana. Porque esta pregunta que le hace Jesús a los discípulos, ¿le va a ser mañana a usted o a lo mejor ahora mismo? Es posible que esta misma mañana la pregunta que Jesús le hizo a los discípulos que van a Emaús va a ser una pregunta que le va a hacer hoy, mañana, el año 2019, el año 2020, el 25 o el 30. Si es que vivimos, la misma pregunta será. Versículo 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y aquí está la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Otra versita más fuerte. ¿Por qué estáis tristes? Esta es la pregunta. Por eso digo yo, esta pregunta puede caber mañana. Un pequeño accidente, alguien falleció, cambiaron los planes, estaba por casarme y se terminó, llegué al altar y llegando al altar las cosas no se dieron. Estoy buscando una novia y la novia está ahora metido con otro tipo. La vida así nos depara. Iba a viajar a Europa, pero algún motivo hubo, no hubo el dinero, no hubo algo. Y entonces la pregunta es: ¿por qué estáis tristes? Pero la pregunta que hace Cristo realmente es yo llamaría una inverosimilitud, porque les está preguntando con una razón sabia. Jesús les está preguntando algo correcto, pero que ellos están ignorando. Por eso la pregunta es: ¿por qué estáis tristes? Porque están ignorando ellos el gran acontecimiento que ya sucedió. A las 5 de la mañana, estoy pensando yo, Jesús resucitó. Y estos discípulos están saliendo de Jerusalén 7 de la mañana, 2 horas, recién que aconteció el gran evento. No fue hace un mes. Son 2 horas que ya Cristo ha resucitado. Y entonces Cristo le pregunta a ellos: ¿por qué estáis tristes? Este día debiera ser el día
sería mayor de gozo para ustedes. No consigo, dice Jesús, que ustedes estén tristes mientras yo ya he resucitado. Y entonces Cristo lo que hace esta pregunta es simplemente para ello. Les diría a los dos discípulos que van a Emaús: yo he resucitado, ahora yo ya tengo todo el poder, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora yo domino el universo y estoy para bendecirles porque están tristes. No se dan cuenta que yo ya he resucitado, les está diciendo a ellos, ¿no es cierto? Ahora ustedes van a hacer cosas mayores, porque yo ya voy al Padre, yo voy a estar en la presencia del Padre, y ustedes van a hacer cosas mayores, milagros, señales, prodigios, porque yo ya he resucitado. La pregunta entonces, en cierta manera, es incongruente, porque no puede comprender Jesús con esta pregunta que le hace a ellos: ¿por qué están tristes? Y quizá esta mañana a usted le cae también este rema, que ha llegado con alguna pesadumbre en su corazón. Algo aconteció mientras usted venía de su casa hasta el Ministerio Sin Límites. Algo aconteció esta semana insospechable, y Cristo tiene que preguntar otra vez más: ¿por qué están tristes ustedes? Entonces, uno tiene que entender que a veces en la vida sí nos llegan momentos críticos. Y hay un salmista, el salmista dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Y cuál es la respuesta que da el mismo salmista? Espera en Dios. Otra vez, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Porque es tan triste entonces. ¿Qué es la circunstancia que usted está pasando esta mañana? ¿Alguna deuda que usted no ha logrado pagar? ¿Algún momentito crítico que ha llegado a su corazón? Entonces, aquí está la verdad esencial, versículo 13, porque el versículo 17 tiene que ver con el versículo 13. Esto es práctico. Cuando hablamos de la Biblia, no hablamos de un acontecimiento pasado, sino para hoy, para mí, para mi necesidad. La Biblia es para mi necesidad, para ayudarme a mí. Cierto es que es un libro espiritual, religioso, pero es un libro práctico. Versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos 11 kilómetros tienen que caminar. Allí están tomando este rumbo ellos, descendiendo para Emaús. 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas están hablando ellos? ¡Ay, qué pena! Le diría Cleofas. Le diría: puedo entender, le dice al otro compañero que van en el camino, no puedo entender que el Jesús que nos prometió que iba a darnos libertad, que el Jesús que nos iba a dar mejores momentos. Por cierto, esta película del apóstol Pablo habla de que Pablo está preso porque Nerón le culpó a Pablo, que era realmente el traidor, el que incendió a Roma, el cabecilla de quien realmente aconteció, porque aconteció un incendio terrible en Roma, un incendio pero sin parangón, y el culpable fue Pablo, según Nerón. Claro, los demás sabían que no era así, simplemente que Nerón fue el culpable de esta acción. Entonces, notamos nosotros que ellos van conversando de este acontecimiento, van hablando de la muerte de Cristo, van hablando de que Él llegó a la cruz. Entonces, mientras ellos van hablando de esta temática, versículo 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ahora viene lo extraordinario, que dice: Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Aleluya! Por eso digo yo, siempre junto a ti, queridos.
La vida a veces nos depara, nos lleva a ciertos remolinos en la vida que parece que nos vamos hundiendo más, y nuestras prácticas no son congruentes con las promesas de Dios. Nuestras prácticas son de tristeza, nuestras prácticas son malas, no ha sido un buen año, no, el trabajo no funciona, la empresa no está buena, la familia. Oiga, esas pláticas son las que a veces nosotros tenemos, y Jesús está con ellos. Jesús va caminando con ellos. Ahora ya no son dos, ahora son tres los que van caminando. Y siempre, queridos, que nosotros estemos caminando desde la mañana que nos levantamos hasta la noche, Jesús siempre está con nosotros. Esto usted tiene que caber en su corazón, en su mente, cuando tomamos el bus, cuando tomamos un taxi, cuando usted ya decidió contraer matrimonio, allí está Jesús. Cuando usted se va a la luna de miel, allí está Jesús. Cuando tiene ese problema que le golpean la puerta, oiga, compañero, usted no ha pagado. Oiga, o le dice a su esposa, mi amor, tenemos que pagar el agua potable y la luz. No tenemos. Toda esa circunstancia nos da para nosotros para creer que el Dios nuestro está con nosotros. Pero estos dos no lo notan, no lo ven. Jesús está caminando con ellos, pero ellos no son capaces de entender lo que Él les dijo. Yo voy a morir. Como 4 veces les habló constantemente. Yo voy a morir. Me van a escupir. Me van a maltratar. Voy a caer en manos de inicuos. Pero al tercer día yo voy a resucitar. Entonces, para nuestra mente esta mañana, queridos, cuando estemos en alguna desesperanza, el Señor siempre está con nosotros. Usted va a manejar que está en el hospital porque le están operando de alguna enfermedad fatal. Ahí usted tiene que manejar esto. Siempre junto a ti. El Rey nunca falla. El Rey siempre está con su pueblo. Él siempre nos extiende su mano generosa. Siempre junto a ti. Aleluya. Amén, sí, Señor. En los negocios siempre el Señor está con nosotros. Pero dice el versículo 16, para los ojos de ellos estaban velados. Y a veces nosotros somos como ellos, no contemplamos nada. Cuando hay una crisis nos enojamos, gritamos y perdemos la cabeza, porque estamos en la ignorancia de saber que lo que Dios está haciendo siempre es para nuestro provecho. Los ojos de ellos estaban velados. Queridos, así estaban estos dos hombres. No ven a Jesús. Él está con ellos, Él habla con ellos, pero queridos, la tristeza, la pregunta es, ¿por qué estáis tristes? Hay poder en el nombre de Jesús. Nuestra mayor satisfacción es haber conocido a Cristo, haber conocido las buenas noticias, el Evangelio de Cristo. Y si algún momentito tenemos que pasar por alguna circunstancia, dice Santiago, el que está triste, haga oración. Y el que está alegre, ante alabanza, glorifíquele al Señor. Esto es práctico, esto funciona. Esto no solamente es para los grandes hombres espirituales, es para la iglesia, es para usted, para mí. Aquellos momentos cuando uno vienen desafueros que no esperábamos, vientos, tempestades que golpean mi casa, mi vida, mi negocio. Y queridos, ahí está entonces Entonces Cristo pregunta, ¿por qué estáis tristes? Ahora, la respuesta de estos muchachos es interesante, versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Esto es público, le diría Cleofas. ¿Cómo es que tú no sabes? Esto lo saben todos, todas las familias, Roma, todos saben de esto, lo que aconteció. Versículo 19. Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, pues que fue varón profeta,
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¡Ay, qué cosa! Yo no sé usted cómo lo mira este pasaje. ¿Quién está con ellos? Ahí está Él. Pero a Él le están enseñando. ¿Cómo es que tú no sabes esto? Y a veces nosotros le enseñamos a Jesús cómo tiene que ser la vida cristiana. Así no puede ser. Cuando pienso en estos grandes hombres que pasaron el martirio, mártires, hombres que realmente pasaron cosas lamentables, estos hombres sabían exactamente que el Señor estaba con ellos. Hay un versículo y que también es un cántico que para mí tiene una gran, maravillosa experiencia. Dice, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Diga conmigo, del Señor somos. Así es. Eso es toda la historia nuestra. Y creo que Pablo bien podría decir esta mañana, oigan compañeros, créanlo, si vivimos para Él vivimos, y si morimos, también para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces Cristo ha resucitado y Él está junto a ti. Él está perennemente junto a ti a escuchar tus peticiones, tus oraciones, tus quejas, tus lamentos. Pero no le enseñes a Jesús, deja que Él te enseñe. No le digas, maestro, es que tú no entiendes, tú no sabes. Este Jesús nos dijo que iba a resucitar y Él está escuchando desde ahí. Este Jesús dice que era un gran profeta, y yo creo que Jesús a lo mejor se enojó. Porque lo que vieron en Jesús fue solo un profeta, no lo vieron más. No, Jesús es más que profeta. Jesús es Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses, y a su nombre sea la gloria. No solamente es profeta, pero ellos están velados los ojos. ¿Por qué estáis tristes en esta mañana? ¿Qué te acongoja? Vamos, hay que levantarnos. Es el momento específico de esta mañana de creer lo que vamos a ver después con estos hombres que aconteció este gran evento. Entonces, ahora viene una de las verdades maravillosas, y creo que ustedes deben contemplarle hoy. Versículo 29, por favor. Versículo 29. Ahora, esta es la otra parte importante. La primera inquietud es, ¿por qué estáis tristes?, pregunta Cristo, si yo ya tengo la victoria. Solamente tiene que confiar en mis promesas. Pon bien en tu aljaba, lanza tu piedra, pero una piedra que tiene que ver con mis promesas. Jóvenes, ¿por qué están tristes? Adolescentes, ¿por qué están tristes? ¿Qué es su mayor preocupación? Cristo, no le tienes que enseñar a Él cómo vivir la vida cristiana. Deja que Él te enseñe y Él te va a llevar a la gloria maravillosa en tu vida cristiana. Entonces ahora, Cristo ya ha caminado con ellos, y el versículo 29 viene una inquietud de parte de Cleofas y el otro discípulo. 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, ¿qué le dijeron ahora a Cristo? Ah, Señor, quédate con nosotros, ¿por qué? Se hace tarde. Si algo esta mañana tenemos que decir al Señor, Señor, quédate conmigo. Señor, la tarde es peligrosa, ya no puedo ver bien, la noche ya es oscura. Señor, no distingo las cosas, quédate con nosotros, Señor. Las profecías están anunciando cosas terribles, angustiosas.
Mateo 24, Apocalipsis, usted va a contemplar del capítulo 5 hasta el 19, cosas tremendas. Entonces, la misma petición que hicieron los discípulos, tenemos que hacerlo nosotros. Señor, quédate con nosotros, quédate con mi familia, quédate con mi experiencia personal, quédate en mi alabanza, quédate, Señor. Sin ti no puedo moverme, sin ti no puedo actuar, no puedo hacer las cosas que tengo que hacer yo, Señor. ¿Por qué? Porque miren, en el versículo 25, el contexto dice: entonces Él les dijo, el Cristo resucitado, les dice: oh insensatos. ¿A qué palabra dura esta? Ay, Señor. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas, que dice, las escrituras. Las escrituras. Nosotros ya no estamos en la ignorancia de nuestra religión anterior, porque no nos enseñaban la escritura. Nos enseñaban tradiciones y hacíamos cosas solamente por tradición, no en base a la sola escritura. Entonces Cristo enfatiza esto en su resurrección. Las escrituras son nuestro manual diario. Las escrituras son nuestra brújula que siempre están marcando al norte, pero nosotros no podemos ser ignorantes. Nosotros necesitamos capacitarnos, y entre más nosotros encontremos en la Biblia esta bendición. Es interesante, hay una hermana en Ligonier, allá en Indiana, sería el año 2006 más o menos sería. Estuvimos en Indiana en una iglesia que sería unas 30, 20, 50 personas. Pero esta persona alguien le enseñó. Ella trabajaba en los pollos Tyson. Ahí trabajaba ella. Entonces siempre les daban a ella una hora de receso para comer, lo que sea. Y usted podía irle a ver a ella cada vez que ella tenía su espacio. ¿Sabe qué leía ella? Los Salmos. Alguien le enseñó, yo no sé qué pastor o qué líder o qué persona, o alguien le enseñó. Cada vez que salía, ella estaba siempre leyendo los Salmos. Y yo diría, está bien. No lee Lucas, no lee Hechos, no lee Apocalipsis, pero está bien, pero está leyendo una parte importante. Los salmos son para gente atribulada. Los salmos son cuando usted no tiene salida, no tiene qué rumbo tomar, está equivocándose de camino o está queriendo caer en pecado. Los salmos son una buena solución. Queridos, Cristo les dice a ellos, va desde Génesis. Mire qué interesante Cristo, desde Moisés, del Pentateuco. Comienza enseñándole, dice, va, qué sé yo, hasta Malaquías, porque no había Apocalipsis en aquel entonces. Se va hasta Malaquías enseñándole, diciéndole, mire, esto dicen de Cristo, esto dicen de mí. Génesis habla de mí, Malaquías habla de mí, los Salmos hablan de mí, Proverbios hablan de mí. Todo es una línea de sangre maravillosa desde Génesis hasta Malaquías. Las escrituras nos libran de tropezar y caer en cosas erróneas. Me encanta lo que dice Salomón: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dele la gloria al Señor. ¿No es cierto? Esa es la verdad maravillosa. Y yo digo que este debió ser el mejor sermón de Cristo. Porque cuando Él enseña la bienaventuranza, son ciertos tópicos. Pero aquí está predicando un sermón basándose en toda la Escritura. Y estos dos discípulos y entendieron al final esta verdad maravillosa de lo que Cristo había hecho.
Entonces, para nosotros, queridos, es importante creer esto. Quédate con nosotros porque se hace tarde. Los momentos críticos los necesitamos, Señor. La cosa comienza a oscurecerse y las profecías cada vez son más ciertas, Señor. ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a pasar en este fango, en este pantano? Entonces, la petición de ellos es: quédate con nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día que dice ya declina. Aleluya. Ahora dice: entró pues a quedarse con ellos. Me encantan esos rótulos que a veces hay en las casas. Aquí vive Cristo. Esas cositas de esos anuncios que uno compra en las cristianas: aquí vive Cristo, o mi familia está con Cristo. Lo cierto es, queridos, que nosotros tenemos que decirle: Señor, quédate con mi familia. Señor, quédate con mi esposa que ya no le aguanto, Señor. Quédate, Señor. Mis hijos me atormentan, mi nuera me atormenta. Señor, quédate con nosotros porque se hace tarde. La noche está avanzando, ya no divisamos lo que está pasando. Señor, que en los momentos oscuros, tenues, yo pueda creer en tu verdad maravillosa. Y Jesús comenzó a quedarse con ellos, y usted sabe lo que aconteció con ellos. Versículo 32. Ahora, ya han pasado toda esta escena, queridos. Cristo partió el pan, Cristo bendijo la comida, Cristo se descubrió, ya abrió su presencia, pero al instante en que ellos saben que es Cristo, Él desapareció. Pero desapareció de ellos, no es que desapareció ya de la escena, de ese momento especial. Entonces, la reacción de los discípulos, versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? ¿Cuándo? Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Cuándo arde el corazón? ¿Cuándo hay pasión en el corazón? Cuando abrimos la escritura. Allí usted comienza entonces a manejar el lenguaje de Dios, las promesas de Dios, las directrices de Dios. Allí arde el corazón porque usted está manejando la voluntad de Dios. La famosa oración del Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces usted comienza a arder en su corazón porque va comprendiendo los planes de Dios, va entendiendo el camino de Dios, va manejando que su familia sí puede ser feliz. Usted sí puede tener un hogar cristiano maravilloso, donde se ora, donde se canta, donde se alaba, donde se glorifica al Señor. Entonces dice: no ardía nuestro corazón mientras caminábamos, y Él nos abría Génesis, nos abría Éxodo, nos abría Esdras, nos abría los Salmos, Proverbios, y cada vez que Él abría, ardía nuestro corazón. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Eso arde el corazón del pueblo de Dios. Eso hace que usted se mantenga firme, constante, diciendo: Señor, mi corazón está ahora sí ardiendo. Y si no, vaya conmigo a Romanos capítulo 8, queridos. Yo en esta mañana nada más veo a un Cristo resucitado dándole el valor a las Escrituras. Él dice: mi corazón arde, Señor, cada vez que yo estoy contemplando tu palabra. Y si su corazón no arde, es porque usted no ha asimilado, no ha tomado en serio la palabra de Dios, no ha tomado en serio la Escritura, ha dejado que ello corra. No, ellos dicen: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba y nos abría las Escrituras. Miren, queridos, versículo 28 de Romanos 8. Y sabemos que los que aman a Dios, siga, todas las cosas les ayudan a bien.
a un buen entendedor, qué maravillosa experiencia. El instante en que nosotros ya aceptamos a Cristo, lo hemos confesado su nombre, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien, pero ¿por qué me pasó a mí esto? Ay, Señor, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo les conté cuando se incendió el carro nuestro, un carrito de estos, del año 1500 creo que era ese carro. Ya ni recuerdo. Se incendió. ¿Usted qué hace cuando un carro que se incendia? ¡Ay, qué cosas! Y usted comienza a reaccionar y entonces se enoja usted y ahora no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? A los que aman a Dios, porque somos entendedores. Por eso cuando usted habla de la Escritura dice, esto me vino para bien, en vez de reaccionar y meterse a golpe de usted. 15 días, un mes, el Señor nos da un carro, creo que eran $2,000, 2,000 sucres, no recuerdo la cantidad. Oiga, un carrazo de 3 filas, automático, un carro maravilloso, suavito. Usted cogía las cuestas, se reía de los demás. Sí. Pero con el que iba yo era un carro pato, ese iba despacito y todo el mundo me pasaba, A los que aman a Dios, porque manejamos la Escritura, porque usted entonces ya está empapado y permite que arda su corazón en vez de quejarse, de lamentarse. No, Señor, hay un propósito en esto y yo sé que mi Rey me ama y lo que está pasando es lo mejor para mí, aunque no lo entienda, aunque no sepa lo que está pasando. Dele la gloria a mi Señor. Aleluya. Versículo 31 de Romanos 8, por eso digo yo, hay que abrir la Escritura, hay que abrirla. Abre el enemigo, no nos permite hacer ello. Y cerramos el capítulo del Señor. Mire lo que dice 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, siga. ¿Quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, pues ¿quién se va a oponer? Pero eso arde su corazón cuando usted comprende estas verdades maravillosas. 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo? Hay un compromiso de la palabra. Entonces arde mi corazón de esto que estoy pasando. Hay una razón maravillosa y especial. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y para que usted selle su vida cristiana, mire el versículo 37. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! ¡Arde mi corazón con estas promesas! Entonces, cuando yo estudio, las cosas ya no son como yo pensaba, como yo me imaginaba. No es que yo le enseño a Jesús cómo vivir la vida cristiana. Él me enseña a mí. Arde el corazón cuando comprendo. Pero cuando esto está cerrado, capítulo aparte, usted vive en la ignorancia. Ay, qué pena cómo estoy. Ay, las circunstancias. Déjeme decirle esta mañana, Cristo vive y Él ha entrado en la gloria eterna. Y su iglesia está más que en victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Póngase de pie, querido, querida. Esta es una mañana especial. Tres etapas en estos dos discípulos. ¿Por qué estáis tristes? Aleluya. ¿Qué pregunta esta mañana? ¿Estás desanimado? ¿Estás descontrolado?
Estás viviendo una vida disipada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estáis tristes? Diría Cristo, no, yo estoy aquí para responderles. Y Cristo le enseñó las Escrituras. Querido, de esta mañana, quiero que usted en su corazoncito hoy tendrá que responder a esta verdad. Hay una bendición. Esta mañana vamos a orar por usted. Vamos a orar por su necesidad. Aleluya. Pero usted cada mañana, o pasado, o la próxima semana, o el próximo mes tendrá que otra vez. ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué yo no estudio la palabra? La palabra de Dios me dice que yo tengo buena noticia, que el Cristo que yo tengo siempre está junto a mí, siempre está junto a mí, a pesar de lo que me está aconteciendo o sucediendo. Siempre, 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 aleluya. Ese es el mejor negocio, esa es la mejor lotería que tengo, que Él está siempre. Aleluya, permita. Quizá usted no se ha bautizado en agua y no ha abierto la Escritura a usted. Y usted le está diciendo a Cristo, ¿por qué tengo que bautizarme yo? No, yo ya me bauticé. Yo ya lo hice antes, ya lo voy a hacer. Oiga, la Biblia dice, haga la Escritura. Deje que entre en su corazón y con su corazón anda y diga, hoy yo quiero cumplir con Dios. ¿Qué me está imposibilitando? Anda en mi corazón cuando yo escucho tu palabra. La palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo y punto. ¿Qué? ¿Usted le quiere enseñar a Jesús? ¿Usted le quiere enseñar a Él? No. Esta mañana entonces nos doblegamos ante su presencia maravillosa. Quizás su corazón esta mañana se está apagando. A veces la vida así es. El enemigo manda sus flechazos más terribles. Pero esta mañana el Cristo resucitado nos dice, siempre, siempre, siempre junto a ti. Siempre junto a ti. En esas noches cuando nadie me ve, no me comprende, como siento que Dios me ha abandonado, ahí hay una promesa, siempre junto a ti, en todo tu caminar, en todo tu camino, desde hoy hasta que tú llegues a la eternidad, siempre, siempre, siempre junto a ti. Estos dos discípulos no vieron esa escena, pero esta mañana estamos para contemplar.